Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar el curso viendo las condiciones de contorno para el caso de las oscilaciones eléctricas que hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a plantear un problema específico. Entonces, voy a poner aquí ejemplo. Sea un cable de longitud L. ¿Está claro? De longitud L. Aquí nosotros vamos a decir de que en todo caso nuestro X está entre 0 y L. Significa que estamos teniendo nuestro caso unidimensional. Vamos a estudiarlo esto así. Este es el cable. Y por aquí está esto. Solamente tenemos esta parte de cable. Solo tenemos esa parte de cable que va entre 0 y L. Muy bien, entonces, ¿qué condiciones nos van a dar? Aquí vendría a ser un cable longitud L conectado a una fuerza electromotriz. Y vamos a decir de que esta fuerza electromotriz depende del tiempo. ¿Está bien? Está conectada a una fuerza electromotriz que depende del tiempo. Esto es una fuerza externa para el caso, digamos, de analogía con un cable, una cuerda, digamos, que oscila, porque estas también son oscilaciones. Y la corriente en el extremo izquierdo, es decir, en X igual a 0, a ver, un momentito. No, disculpen. Y la corriente no es ahí, es la corriente inicial. En el cable que circula por el cable, vamos a decir que es igual a un I. Vamos a ponerlo así nomás. Es igual a un phi de X, es decir, tenemos que en el cable hay corriente inicialmente, y esa corriente es un phi de X. Y la tensión eléctrica, va a ser igual a un psi de X. Entonces, nos están pidiendo, vamos a considerar el caso, vamos a considerar el caso general, después lo simplificamos, ¿está bien? Entonces, vamos a ponerlo así, plantear el problema de contorno. Entonces, vamos a ver de qué manera nosotros planteamos el problema de contorno en este caso. Bien. ¿Está entendido, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Profesor, en esos modelos no es necesario, Vamos por a ver ejemplo... nosotros. Para empezar, nos dicen que la corriente inicial es esa. Bueno, el problema de contorno, para la corriente vamos a hacerlo. ¿Está bien? Entonces, solución. Vamos a hacerlo para la corriente. Inicialmente nos dicen que la corriente en el momento inicial es igual a phi de X. Ya tenemos una condición inicial. Esta es condición inicial. Entonces, vamos a ver.
¿Qué otra condición tenemos de aquí del problema? Vamos a ver la siguiente ecuación. A ver cómo. A ver. Por este segmento, está bien, por este segmento que tiene una longitud L, pero vamos a elegir una pequeña parte, como hemos visto anteriormente, un delta de X. ¿Está bien? Entonces, por este segmento hay un potencial, B de X y B de X más D de X. ¿Está claro? Y eso nos da la corriente. Si recuerdan cómo dedujimos esto, de dónde salió, nosotros vamos a tener lo siguiente. En este segmento, cuando ya pasamos al límite, tenemos que menos B' de X, donde B es el voltaje, esto evaluado en X, T. A ver, mejor lo voy a colocar de esta forma, para que quede más claro. La derivada de B con respecto a X. ¿Está bien? Eso es lo que significaba. Esto es igual a la R, es decir, la variación del potencial es igual a R multiplicado por la corriente. Tengan en cuenta que todas estas son por unidad de longitud, más L por la derivada de I con respecto al tiempo. Jóvenes, ¿esto está claro? ¿Qué es lo que esto significa? Entonces, como les decía, nosotros tenemos que esta es la condición inicial para la corriente y nos han dado la tensión inicial. Tensión inicial. Entonces vamos a sacar la otra condición inicial. La sacamos de esta, donde nos decimos que la variación del potencial acá es igual a la caída de potencial que hay debido a la resistencia en este pequeño segmento, más la variación del potencial debido a la inductancia de este pequeño segmento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. A continuación, nosotros decimos lo siguiente, de aquí. Entonces, si nosotros ponemos t igual a 0, obtenemos lo siguiente. Aquí vamos a tener que la derivada de I con respecto al tiempo, evaluado en el tiempo X, 0, es igual. Un momentito. Sí. Entonces vamos a tener esto, voy a ponerlo así, menos, esto pasa a dividir el L, 1 sobre L, la derivada de B con respecto a X, evaluado en X, 0, menos, porque este también pasa, R sobre L, y aquí tenemos I en X, 0. Entonces, de esta manera, nosotros hemos obtenido la segunda condición inicial. Primera condición inicial es el valor de I en t igual a 0. Segunda condición inicial es el valor de la derivada de I con respecto al tiempo en t igual a 0. ¿Está claro, jóvenes, las dos condiciones iniciales? Sí, profe, pero tenía una duda en la ecuación de la caída de potencial. ¿Por qué ese signo negativo en la derivada del potencial? Ok, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué el signo negativo? Eso viene de lo siguiente. Aquí nosotros vamos a tener que es B evaluado en X, y en este punto es B evaluado en X menos
de dx. Entonces, nosotros, disculpe, más de x. Tenemos que la corriente va de las zonas de mayor potencial a menor potencial. Entonces, es una dirección opuesta. ¿Está claro? Aquí yo voy, digamos, en una dirección que me indica esto menos esto. Pero si la corriente está circulando en este sentido, eso significa que este potencial acá es mayor que acá. Entonces está disminuyendo el potencial. Por eso es lo que aquí se expresa. Muy bien. Entonces, nosotros de aquí ya podemos plantear la siguiente condición. ¿Tenía una Y es duda? que la derivada de I, evaluar en t igual a 0 con respecto al tiempo, va a ser igual a menos 1 sobre L phi' de x. Aquí el phi' implica derivada con respecto a su argumento, al x. Menos R sobre L phi de x. Entonces ya tenemos nuestras dos condiciones iniciales. ¿Está bien? Nuestras dos condiciones iniciales. Ahora, necesitamos condiciones de contorno. No nos han dado en forma específica condiciones de contorno. Vamos a explorar diferentes opciones. Vamos a ver la opción más sencilla, más rápida, que es lo siguiente. Sea que el extremo izquierdo, que es cuando el x es igual a 0, está puesto a tierra. ¿Está bien? Si está puesto a tierra, significa que en el extremo izquierdo, vamos a ponerlo así, vamos a dibujarlo. Aquí tenemos que esto está puesto a tierra. Muy bien. Si está puesto a tierra, la condición acá es que el voltaje es igual a 0. Entonces, decimos aquí que el voltaje en 0, t, porque es en cualquier instante del tiempo, es igual a 0. Si esto es igual a 0, también va a significar que B, la derivada de B con respecto al tiempo en 0, t, también es igual a 0. Entonces, nosotros podemos utilizar ya estos resultados parciales que hemos obtenido, o esto, para hallarlo. Esta condición de contorno para I. Si estuviésemos resolviendo para B, ya tenemos la condición de contorno, pero estamos resolviendo para I. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento con la segunda condición inicial. Elegimos un pequeño segmento. Este segmento es delta de x. Y nosotros vamos a tener aquí un I de x. Aquí vamos a tener 1 de x más de dx. Y vamos a poder plantear la ecuación de la corriente en este segmento. ¿Está bien? Entonces, lo que se pierde acá, la cantidad de carga, ¿está bien? La cantidad de carga que se va por unidad de longitud aquí, que va a estar saliendo de esta región, tomando ya el límite, jóvenes, va a ser lo siguiente, menos la derivada de I con respecto a X. Esto para X, t. Entonces, esa es la carga que está saliendo, se está perdiendo de acá. Por eso es el signo negativo. Esa carga debe ser igual a la variación de la carga acumulada
en esta región como si fuese un condensador. Entonces aquí nosotros vamos a tener C por la derivada de B, X, T, con respecto al tiempo. ¿Está bien? Aquí tengamos en cuenta esto. Ustedes saben bien de que carga es igual a C por B. Entonces estamos viendo cuánto de carga se pierde. Y estamos considerando que el C es constante, por eso lo único que se deriva es el potencial. Ahora, ¿qué otra cosa hace que se pierda carga? Lo que sale por los bordes, por el aislamiento. Y eso nosotros lo hemos clasificado como que es igual a G multiplicado por el potencial en ese punto. Entonces nosotros tenemos esta ecuación para la corriente. ¿Esto está entendido, jóvenes? Voy a ponerlo aquí. Ecuación. Bueno, más que para la corriente, es para la carga. ¿Bien? Ecuación para la carga. Profe, ¿me escucha? Sí, dígame. El delta de I entre delta de X debería ser como un flujo de carga, ¿verdad? ¿O a qué se refiere? Con el delta, la derivada parcial de I respecto de X. Claro, estamos hablando de un flujo de carga a través de esta superficie que se está perdiendo. Pero el I mismo no representa la variación de la carga en un intervalo de tiempo. Una segunda derivada, creo. No. El I es una densidad de corriente. Es una densidad de corriente. ¿Está bien? A ver, aquí lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos que la carga, o digámoslo así, almacenada acá va a ser igual, voy a ponerlo así, ρ por, voy a ponerlo así, de dx por S, donde delta de x es esto y ese es el área de la sección. Esto va a ser igual, o sea, aquí nosotros tenemos el I, x más delta de x menos I delta de x o I de x, y esto multiplicado por el S. ¿Está bien? Porque nos va a dar el, ¿cómo se llama? La cantidad de, un momentito aquí. A ver, un momentito. Esto era... A ver, esto es la cantidad de corriente que está pasando por acá. Entonces, este delta de X es el que va a pasar aquí abajo. Y lo que nosotros vamos a tener es una derivada. ¿Está bien? O sea, una derivada con respecto a X. Eso es lo que nosotros estamos considerando en este punto. Profe, pero, o sea, a la izquierda de la ecuación que acabo de borrar teníamos carga y a la derecha teníamos una intensidad de corriente. Y ahí no hay la misma unidad. De hecho, la intensidad es la carga, pero por unidad de tiempo. Ah, sí, profe, esa pérdida por aislamiento Claro, no entendí, pero lo profe. estamos considerando nosotros por unidad de tiempo. Entonces es densidad de A carga ver, por unidad de tiempo. vamos a ver. La expresión completa es la siguiente. I, x, t, menos I, x más delta de x, t, esto multiplicado por delta de t, es igual a c delta de x por b, x, t más delta de t menos b, x, t más g delta de x, delta de t por b, x, t. Esta es la expresión total.
¿Está claro? Esta es Carga. la carga por unidad de longitud. ¿Está bien? Que está aquí. Aquí tengo la carga almacenada. Y aquí tenemos la carga que se pierde por la parte del aislamiento. Aquí nosotros lo que hacemos es delta de X tiende a 0, delta de T tiende a 0, y vamos a tener justamente esta expresión. ¿Está entendido? Sí, profe, ya la vi. Profesor, Sí, dígame. en la expresión donde pone ecuación para la carga, ¿no sería C por la parcial de U respecto de T más G Ah, por B? sí, aquí es más, gracias. Ok, pues. Muy bien. ¿Hasta aquí ya está entendido entonces? Sí, profe. Entonces, ya que tenemos esta ecuación para la carga, aquí nosotros vamos a colocar nuestra condición. Y hacemos lo siguiente. Para X igual a 0, vamos a obtener que la derivada de Y con respecto a X, esto Y de X, T, evaluado en X igual a 0, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque estos son iguales a 0. Entonces nosotros tenemos esta condición de contorno en este extremo. Que esté puesto a tierra implica que la condición de contorno para la corriente es una condición del tipo de Newman. ¿Esto está entendido? Sí, profe. De Newman homogéneo, creo. Newman homogénea, así es. De Newman homogénea. Muy bien. A ver, vamos a ver cómo lo variamos. ¿Qué más tenemos aquí? La parte derecha. Vamos a ver la parte derecha. Está conectado, vamos a decir que es la parte derecha la que está conectada, me olvidé ponerlo aquí, a la fuerza electromotriz. Entonces, digamos de que acá está conectado a este RT. Entonces, nosotros tenemos que para X igual a L, el potencial en ese punto es igual a RT. Entonces, nosotros aquí vamos a tener lo primero, que la derivada de B con respecto al tiempo en L, T es igual a la derivada de E con respecto al tiempo. Bueno, en consecuencia, nosotros volvemos a utilizar esta expresión. Entonces, dense cuenta que esta expresión es la que nos da las condiciones de contorno para la corriente, siempre y cuando conozcamos el valor de el potencial en los extremos. Entonces, aquí vamos a tener nosotros lo siguiente, la derivada de Y con respecto a X, esto evaluado en el punto X igual a 0, es igual a menos, el menos sale porque estoy cambiando el signo todo, menos esta derivada de E con respecto al tiempo, menos G por E con respecto al tiempo. Entonces ya tenemos las condiciones de contorno si está puesto a tierra de un lado y está conectado a una fuerza electromotriz del otro. Entonces, respondiendo a una pregunta que hicieron antes, si en el caso de conducción térmica nosotros tenemos fuentes externas de calor, estas actúan a través de la frontera, a través del contorno.
Por eso tienen que ir como condiciones de contorno. Si tuviésemos una fuerza interna, entonces eso sí iría en la ecuación diferencial. Profe, ¿Alguna pregunta? profe, Sí, dígame. pero esto de ponerlo como condición de contorno es un poquito más por orden, para que esté más ordenado el problema, ¿verdad? Porque básicamente aquí, por ejemplo, ha aplicado la ecuación que teníamos, pero en el punto extremo. Pero supongo que es por una cuestión de orden, ¿verdad? Para trabajar. Tengo este segmento de cable. Dime, ¿dónde es que está apuntado la fuerza electromotriz? ¿O está en un extremo o está en el otro? Pero, o sea, en la ecuación que ya habíamos deducido, la ecuación para la carga allí, básicamente lo que veo es que ha reemplazado el B por el E y, bueno, evaluarlo en el punto X igual a 0, me parece. Porque las condiciones que estamos analizando nos dan esos dos datos. Nos están dando de que está aislado en este punto y está conectado en este punto. Podríamos decir que está conectado en el punto inicial y aislado en el punto final. Cambiamos las condiciones. Veamos lo siguiente. Sea que en el punto X igual a 0, el cable está aislado. ¿Está claro? Entonces imagínense que es un cable que ustedes le han puesto simplemente su gutapercha. Entonces lo han aislado. En este caso, ¿cómo sería la condición de contorno? Si está aislado, significa que no circula ningún tipo de corriente por ese lado. Entonces la condición de contorno sería X. En X es igual a 0, la corriente. Tenemos una condición del tipo Dirichlet homogénea. Profe, para X igual a L, ahí creo que la derivada de Y respecto de X la debí evaluar en X igual a L. Sí, gracias. Gracias. A ver, jóvenes, ¿alguna otra pregunta con respecto a este ejemplo? Sí, profesor. ¿Pueden haber también condiciones de Robin aplicados a esta situación? A ver, condiciones de Robin, en este caso particular, me es difícil poder asegurarlas. Pero no es una generalización, profesor. Lo que pasa es que dependiendo de la condición física, no siempre vamos a poder tener todos los tipos de condiciones. Hay ocasiones en las cuales eso no va a ser posible. Yo tenía otra duda. Sí. ¿Puedo, más que todo con la cuestión de que a veces, bueno, se plantean algunas ecuaciones o condiciones, perdón, iniciales o de contorno, pero a veces no podría ocurrir que se planteen más condiciones iniciales de las que se necesite? O siempre, por lo general, es como que cerrado el sistema o justo lo necesario para resolver. A ver. En primer lugar, más condiciones iniciales es complicado de formular, porque o tengo posición inicial o tengo velocidad inicial. O sea, entendiendo posición inicial como el valor inicial del valor que estoy analizando y velocidad inicial como la variación con respecto al tiempo de la magnitud que estoy analizando. Entonces, condiciones iniciales solamente son la misma cantidad que el orden de la ecuación diferencial que estamos trabajando. ¿Está bien? Eso es muy complicado que pueda variar. Con respecto a condiciones de contorno, si estamos analizando un problema específico, tiene un contorno dado y tiene unas condiciones dadas.
Entonces, lo más probable es que tengamos menos condiciones de contorno, tal vez, porque digamos, si este es un cable semi-infinito, podemos tener las condiciones acá, pero no en el otro extremo. En esos casos, y eso lo vamos a ver más adelante, nosotros decimos si L es muy grande, tiende al infinito, o sea, tenemos un cable semi-infinito, nosotros lo que normalmente hacemos es consideramos de que el X o el valor de esto en el infinito tiende a cero. Es decir, es una condición física, decimos es una condición natural. Los campos, las magnitudes físicas, si es que tienen origen, digámoslo así, en cero, en el infinito llegan muy disminuidos, por lo tanto tienden a cero. O sea, es decir, no tenemos la condición, no sabemos cuál es, si es un valor, pero nosotros imponemos alguna condición adicional para poder solucionar o hallar una solución en la región cercana a nosotros, que es la que nos interesa. No sé si está entendido o si eso responde a la pregunta. Sí, profe, ya me dio una mejor idea. Gracias. Profesor, Muy bien, jóvenes. profesor, si el cable está aislado, la corriente en otro punto diferente a cero, ¿cuánto sería? ¿Es cero también o adquiere un No, valor? eso lo hayas resolviendo el problema de contorno. A ver, aquí me faltó algo que es importante y es lo siguiente. El problema de contorno consiste en lo siguiente. Escribo mi ecuación. Tengo aquí la ecuación. Vamos a poner en qué límites. Esto cuando el X está entre 0 y L y el T es mayor que 0. Tengo condición inicial. ¿Cuál es mi condición inicial? Es esta que está acá. Vamos copiando. Esta es la condición inicial. Esto cuando el X está entre 0 y L. La otra condición inicial es esta que está acá. Esa es la otra condición inicial, también bajo la misma condición temporal. Tengo condiciones de contorno. ¿Dónde están las condiciones? Vamos a trabajar con estas. Esta es una condición de contorno para t mayor que 0. Y tengo la otra condición de contorno que es esto. Entonces, plantear el problema de contorno significa escribir esto. ¿Está bien? Podemos cambiar esta condición por esta en el caso que esté aislado. Entonces, si estuviese aislado, digamos, la corriente en este punto la hallamos resolviendo este problema y dándole la posición X en el cual queremos hallar el I. ¿Está entendido? Profesor, no entendí qué condiciones de contorno ya no serían válidas en ese caso, en el que está aislado. O sea, aquí tenemos o esta condición de contorno o esta condición de contorno. En X igual a 0. Son dos. Esta o esta. No pueden ser Ya, las dos ya juntas. entendí. Claro, pues.
Está bien, disculpen, esto es un caso particular distinto al anterior, simplemente que lo puse para poder ilustrar este otro ejemplo. Entonces, es O sea, esta, solo cambiaría la joven. condición inicial nada más. Si es que me dicen que está aislado y no está puesto a tierra. Entonces, a veces podemos pensar, puesto a tierra igual a 0. No, puesto a tierra lo que es 0 es el voltaje, la diferencia potencial. Mientras que aislado es no pasa corriente. En los textos siempre viene alguna información de esa naturaleza. Nos describen el problema y tenemos que interpretarlo matemáticamente y hallar las condiciones de contorno y condiciones iniciales. ¿Eso ha quedado claro, jóvenes? Sí, profe. Entonces, de esa forma nosotros hemos hallado las condiciones de contorno y condiciones iniciales para el problema de las oscilaciones eléctricas. El problema de las oscilaciones eléctricas es un problema de, digámoslo así, equivalente al de las oscilaciones de una cuerda. Y voy a, para terminar esta parte, hacer lo siguiente. Analogía entre las oscilaciones mecánicas y eléctricas. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Hay un sistema de ecuaciones, cuando estábamos nosotros deduciendo las ecuaciones eléctricas, quedan así. La derivada de I con respecto a X es igual a C, la derivada de B con respecto a T. Esto, jóvenes, sale de acá considerando G igual a 0, que no tengo pérdidas. Está claro, es un caso de un conductor ideal. Esto nos está diciendo cómo es que está variando la corriente a lo largo del conductor debido a al potencial en uno de sus extremos. ¿Está bien? Para el caso de la cuerda, nosotros vamos a tener lo siguiente, menos la derivada de B con respecto a X es igual a 1 sobre E, la derivada de T con respecto a X. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a escribir la otra ecuación también. Aquí vamos a tener la menos la derivada de B con respecto a X es igual a L derivada de I con respecto a T. Esto nosotros lo tenemos de esta ecuación asumiendo que, de nuevo, un caso ideal, no hay resistencia. Y el correspondiente para las oscilaciones mecánicas va a ser la derivada de T con respecto a X. Esto es igual a ρ derivada de B con respecto a T. Entonces, aquí nosotros, un momentito, aquí, disculpen, para no confundir las letras, esto va a ponerle U. Entonces, esto, lo que nosotros tenemos son estos dos sistemas de ecuaciones que son análogos. Son análogos. Entonces, nosotros podemos ver de que este B que tenemos acá es la tensión eléctrica. Mientras que esta T que tenemos acá es la
digámoslo así, tensión mecánica. Es decir, la cuerda está estirada con cierta tensión y esa tensión nos determina justamente esas características. Después, nosotros aquí tenemos I, que va a ser es la corriente, y esta U nos va a representar a nosotros la velocidad mecánica. Entonces, ¿qué es la corriente? Es el desplazamiento de las cargas, es movimiento de las cargas. Entonces, es una analogía ¿con qué? Con la velocidad mecánica. Y tengo las mismas ecuaciones. Está bien, tengo las mismas ecuaciones. Y aquí nosotros vamos a tener también la siguiente correspondencia. ¿Qué cosa es C? Es la capacitancia. Y aquí E es el módulo de elasticidad. Ambos factores o ambos magnitudes físicas nos están asociados a la capacidad de almacenamiento de la energía. Entonces yo puedo almacenar la energía almacenada es E por delta de B y la energía almacenada también es proporcional al módulo de elasticidad. Entonces nosotros vemos de que hay una relación entre ellos. Y aquí tenemos L, que es la inductancia, y vamos a tener Rho, que es la densidad. Y vemos entonces de que L es un análogo a la a la densidad. Es un análogo a la densidad. Entonces, de aquí ustedes pueden obtener los diferentes tipos de condiciones también de contorno que hay en el caso de una cuerda. ¿Está bien? Aquí esta U es la velocidad que tiene la cuerda en el extremo en el cual estamos trabajando y podemos establecer relaciones análogas. Esto es con respecto al planteamiento de las condiciones de contorno para las oscilaciones eléctricas y de paso esta pequeña analogía entre las oscilaciones mecánicas y eléctricas, entre las magnitudes participantes y el hecho de que si tenemos como resultado de la ecuación unas ecuaciones de oscilación, esto nos dan resultados análogos, ecuaciones análogas, y podemos tener algún tipo de cercanía en las interpretaciones, guardando la distancia entre que estamos trabajando con fenómenos distintos. Muy bien, entonces aquí quedamos con estas condiciones de contorno para las oscilaciones eléctricas.